la ofrenda que se hacía, que el Señor me llevaba a mirar en Levítico la ofrenda que se hacía y me mostraba que eso era la forma en que nosotros podíamos hacer en este tiempo y me hablaba de la flor. Vemos que los ingredientes de esa ofrenda era la flor de harina, el aceite, el incienso, la sal. Y estuvimos hablando acerca de que no debía contener esa ofrenda, ni levadura, ni qué, ni miel, ¿verdad? Y luego hablamos primero de la flor de harina, luego hablamos del aceite y todo lo que eso era. Y vamos a empezar hoy a hablar acerca del incienso. Es el tercer elemento, ¿sí? Luego vamos a hablar de la sal y después de qué no debe contener. Pero vamos a hablar hoy, a iniciar acerca del incienso. Y en Levíticos 2, que es el que hemos estado mirando, dice lo siguiente. Vayamos a él y miramos. Levíticos el capítulo 2. Toda la escritura nos revela a Cristo, toda la escritura nos habla de Cristo y nos habla de la obra de Cristo por cada uno de nosotros. Y esta porción no es diferente. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Levítico, dice, el 1 y el 2, dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Y luego el versículo 16 dice, y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. ¿Sí? Y bueno, entonces, hablando del incienso, y hay que ponerle incienso a esa harina. Primero esa harina hablaba de que tenía que ser bien majada, tenía que ser puesta en un mortero y tenía que ser, no cualquier harina, tenía que ser una harina fina. Y Dios me puso a traerles areparina y maicena. Y como la areparina sí recibía el aceite, pero no podía, ese aceite no lograba que los granos se compactaran y se volviera una sola masa. Es como si cada granito quisiera, sí el aceite, pero mantener su individualidad. ¿Ah? Mientras que la areparina, la fina, la que es bien, esa harina bien finita, sí recibía el aceite, pero se volvía una sola masa, se volvía una sola unidad. Y les contaba cómo yo me llevé el coquito que traje de la casa, me lo llevé y por la noche fui a mirar y los granitos de areparina seguían ahí. Pero la harina, la maicena, no solo había sido empapada con el aceite, había chupado el aceite, sino que además ahora estaba saliendo aceite de esa harina. Y había aceite regado alrededor de donde estaba la masita. ¿Sí? Y Dios quiere eso de nosotros. ¿Sí? No solo Jesús fue trillado de esa manera, pero nosotros somos fruto de Cristo. Jesús fue el grano de trigo que cayó en tierra y murió y produjo fruto. Nosotros ahora somos espigas, granitos de esas espigas que produce grano, que es Cristo. Amén. Pero esas espigas, esos granitos de las espigas tienen que ser igualmente pasados por el mortero, pasados por el mortero. Y entendíamos y leímos en la palabra que eso Dios lo permite y que son leves tribulaciones momentáneas, pero que no se comparan con el gran peso de gloria que vendrá después. La gran bendición en que redundará eso para nuestra vida. ¿Sí? Pero después veíamos que cuando uno coge, por ejemplo, harina y usted le echa agua a la harina, usted va a hacer arepas y le echa harina y usted le echa una cantidad de agua. Y usted dice, uy, se me fue la mano. Y cuando mira, ya no hay agua. Llega y se la chupa toda. Pero no sucede así cuando usted le echa aceite a la harina. No se chupa. Tiene usted que empezar. Y ahí dice que le echaban aceite, lo untaban de aceite, pero también dice que lo amasaban con aceite. ¿Sí? Entonces tiene uno que agarrar y
hasta que ese aceite, ¿qué? Penetre cada granito, cada partícula de harina. Y así es con nosotros. Dios tiene que agarrarnos y no solo macerarnos hasta volvernos polvito, algo muy fino. Pero eso fino, esa finura es para que tú también puedas recibir ese aceite del Espíritu. Y ser por ese Espíritu, llegar a ser uno en ti mismo, uno en tu hogar, uno en la congregación. Que no queramos recibir la unción, pero conservar nuestra individualidad. Porque muchos quieren recibir la unción, pero conservar la individualidad. ¿Sí? Casi que a veces nadie se me acerque porque ahí me espantan la unción. ¿Sí? Queremos conservar la individualidad y no, ese aceite nos va a llevar a compactarnos y formar una sola masa, como somos un solo cuerpo. Amén. Somos un solo cuerpo, somos una sola familia, somos una sola iglesia. Amén. Amén. Yo, cada gotica de aceite que le echaba a la harina era el mismo aceite, pero iba compactando. A medida que lograba compactar, pues echaba más aceitico. Y a la, ¿sí? Y lo mismo quiere Dios con nosotros. Pero una vez que estaba hecho eso, dice que se le echaba incienso y se ofrecía con el incienso, ¿verdad? Y también sal. Pero entonces miremos el incienso para que después sigamos hacia la sal, ¿verdad? Y me encontraba con cosas especiales. Hoy no vamos a ver todo acerca del incienso, sino una parte. Vamos a Éxodo 30. Versículo 34 al 38. En Éxodo. Éxodo 30, versículo 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino. O sea que esas aguas, esas especies aromáticas también eran ¿qué? Molidas. ¿Sí? Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os harás otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, o sea, para su propio provecho, para que sea agradable para él mismo, será cortado de entre su pueblo. Entonces, miremos, encontramos que eran 4 los elementos que componían ese incienso, ¿cierto? Uno era estacte, el otro uña aromática, el otro gálbano y el otro incienso puro. Incienso puro. El estacte, vamos a mirar el estacte, primer elemento de ese incienso, el estacte, del hebreo nataf, que significa gota, resina aromática, estacte. El estacte era llamado lágrima del árbol de mirra. Esta clase de resina se saca de un incienso, de una incisión profunda en el corazón del árbol, de manera que la savia del árbol fluye hacia afuera. Esta savia brota como un regalo voluntario del árbol. Las pequeñas gotas de vida brotan y se quedan como lágrimas quietas sobre el tronco del árbol. Ahora, déjeme decirle, cada una de estas especies aromáticas nos habla de Cristo. Cada una de ellas nos habla de Cristo. Y eso, ahí puede usted empezar a entender por qué Dios decía, no harás otro diferente. O sea, no le puedo añadir nada más a Cristo, ni quitarle, ni ponerle. Amén. El estacte representa los sufrimientos de Cristo, lo que se haya escondido a los ojos humanos. El árbol por sí mismo brota unas goticas, pero esas goticas no son suficientes. Así que para que brote, todo tienen que hacerle un corte. Dice la palabra que Jesús fue
molido por nosotros, y que fue hecho una sola llaga, y dice, por su llaga fuimos nosotros curados, por su herida, y de esa herida brotó vida, y esa vida que brotaba era grato aroma que subía delante del Padre. ¿Quién sino solo Dios puede comprender lo que padeció Cristo como hombre aquí abajo? El justo en medio de los injustos, la luz en medio de las tinieblas. ¿Quién puede imaginar lo que fue para él el combate que sostuvo durante la noche solitaria en Getsemaní? Allí en Getsemaní ya estaba botando gotas de sudor, pero ese sudor iba mezclado con sangre, porque fue tanta la agonía y lo que padeció allí, que aún sus poros se reventaron, ¿verdad? Y ese sudor iba mezclado con sangre. ¿Quién puede imaginar lo que él pasó allí? ¿Quién medirá la intensidad de sus sufrimientos en la cruz? Primera parte, por los hombres, porque fue abofeteado, fue escupido, fue maltratado, fue injuriado y fue crucificado por los hombres. Pero luego también sufrió el abandono del Padre, desde la hora sexta hasta la hora novena. Recuerda que Jesús, estando allí en la cruz, exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento el Padre estaba juzgando el pecado de todos nosotros sobre Jesús. Y aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Lo que nosotros debimos haber recibido en la cruz, lo recibió Jesús. Él ocupó nuestro lugar. Ser el cordero sustituto, pero nadie lo podía sustituir a él porque él no necesitaba sustituto. ¿Y por qué no necesitaba sustituto? Porque él fue sin pecado. Él no tenía que hacer una ofrenda por él, por sus pecados, porque no tuvo pecado. Así que él mismo en ese momento se convirtió en el cordero, cuya sangre iba a ser derramada para expiación de nuestros pecados. Y yo en este momento le pido al Espíritu Santo que Él sea revelando a cada uno de nosotros toda esa agonía que Jesús vivió en la cruz, por amor a ti. Y que tú puedas decir, wow, ¿cuánto me has amado, Señor? Gracias. Y ese amor con que Jesús hizo eso y caminó ese calvario y padeció todo lo que padeció. Porque Él dijo, nadie me quita mi vida. O sea, no fue obligado. Tenía poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Dice que de suyo mismo la puso por ti y por mí. Y yo le pido a Dios que en esta hora, al Espíritu Santo, que en esta hora traiga revelación de eso a nuestro corazón. A nuestro corazón. Para poder entender cómo aparte de todo lo que, por lo que el proceso que el grano pasó, la llenura del Espíritu Santo, todo, y cómo esa ofrenda fue un olor fragante para el Padre. Porque fue una ofrenda de amor. No fue una ofrenda de ley, fue una ofrenda de gracia. Él ocupó tu lugar y mi lugar. Y fue puro amor. Guardó silencio delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. ¿Sabe por qué? Porque cuando le estaba pasando todo lo que le estaba pasando, nos estaba mirando a ti y a mí. Y estaba diciendo, vale la pena, Padre. Vale la pena este sacrificio, esta ofrenda, para expiar el pecado, para perdón del pecado, para libertad de la cautividad en que están, Señor, para sanidad de sus cuerpos. Vale la pena, Padre. Vale la pena ser llagado para que ellos sean sanados. Vale la pena, Señor, hacerme maldito, ser maldito por ser crucificado en una cruz para que ellos sean bendecidos, Padre. Vale la pena. Y todo eso fue ese olor fragante que subió delante del Padre. Cada una de esas especies aromáticas representa esto. Dios solo puede sondear tan inmenso abismo de dolores. ¿Qué perfume más excelente subía hacia él mientras veía a su hijo amado sufrir tales cosas por cada uno de nosotros? Y eso era lo que alegraba su corazón. Jesús pudo haber dicho, soy el heredero y ellos van a ser hijos. No, mejor no pongo mi vida. Pero ni siquiera eso lo llevó a retener su vida, sino a ponerla por todos nosotros. Y eso tiene que cambiar nuestra alabanza hacia Él. Y vamos a entenderlo a medida que vamos avanzando. Filipenses 2,
versículo 5 al 11. Habla acerca de la humillación y exaltación de Cristo. Aunque leamos desde el versículo 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, toda esa unidad la da solo el Espíritu Santo, y el que el Espíritu Santo siga revelando a Cristo en nuestro corazón. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y empieza el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y debe haber el mismo sentir. ¿Y por qué lo debe haber? Porque nosotros somos espigas de ese único grano, de ese grano de trigo que cayó en tierra y murió para no quedar solo y llevar mucho fruto. Germinó, murió y germinó y produjo muchas espigas. Espigas conforme a la naturaleza de ese grano. Así que nosotros, por naturaleza, debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo. Y no hacer nada por contienda ni por vanagloria, sino estimar a los demás como superiores a sí mismo. Y Jesús nos tuvo como superiores a Él mismo y entregó su vida por nosotros. Nos valoró tanto que pagó por nuestra vida con precio de sangre en la cruz del Calvario. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, le agradó al Padre tanto todo ese desprendimiento de Jesús y tanto amor, que dice que así como se humilló, el Padre lo exaltó. Nunca buscó coronas, nunca buscó posición, nunca buscó lugar. Quisieron coronarlo y se les escabulló. No aprovechó, sino que se les fumó. No buscó ser el sumo sacerdote, aunque lo era. Simplemente nos amó. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, ¿y en qué se gloria el Padre? ¿En qué es la gloria que recibe el Padre? En que Jesús se convirtió en la más grande manifestación del Padre hacia nosotros. ¿Sí? No es solo que Cristo nos amó y siendo aún pecadores dio su vida por nosotros, sino que se convirtió en la manifestación, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, el Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesús pudo haber dicho: ay no, yo no pongo la vida por ellos. No, yo viví entre ellos y no vale la pena. Son egoístas, mentirosos, son hasta crueles. No, 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 no. Y en Getsemaní hubo una batalla. Él le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y en la hora señalada, cuando fueron a buscarlo allí a Getsemaní, Él dijo: yo soy al que buscan. Y dijo también: dejen ir a estos, no tienen nada que ver. O sea, aceptó su culpa, que en realidad era la nuestra, y declaró nuestra inocencia, que en realidad era la de Él. Y por eso el Padre, al ver ese desprendimiento, lo exaltó. Nosotros queremos que Dios nos exalte y nos ponga en posiciones, pero nos hemos humillado a lo sumo. Buscamos a veces nuestras propias cosas y somos de tendencia a veces egoísta. ¿Sí? Porque nuestro amor no es
perfecto, pero el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Es dejarlo crecer y decirle, yo sí quiero que ese amor crezca en mí, Señor. Yo sí quiero que fluya a través de mí. Yo sí quiero, ¿verdad? Primera de Pedro 4, 12 a 19. Padeciendo como cristianos. Pastor, eso no es bíblico. ¿Cómo así que padecer? Sí, padeciendo como cristianos. Mire lo que dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea que Jesús también estuvo en este mundo y padeció. Recuerden que él dijo, hijitos, en el mundo ¿qué? Tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Están en el mundo, mas no son del mundo. Y le oró al Padre diciéndole, guárdales, guárdales, Padre. No te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mundo. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea que en esos padecimientos, cuando los sabemos pasar en el amor de Dios, en la paciencia de Cristo, en la humildad de Cristo, dice que en esos padecimientos quizá el nombre de Dios sea blasfemado por el mundo. Porque cuando tú estás en pruebas, el mundo le dice, no que creyó en Jesús. Jesús te falló. ¿Le ha pasado a alguno? ¿Y de qué le ha servido lamber tanto ladrillo? ¿A alguien le han dicho eso por casualidad? Mire cómo está. Luego no cree, ahí están blasfemando el nombre de Cristo, pero dice que ciertamente por nosotros es glorificado. ¿Y por qué es glorificado? Porque uno sigue confiando en Él. ¿Sí? Sigue confiando en Él. Y la gente tarde o temprano tiene que callarse y creer. ¿Por qué? Porque tarde o temprano en mi vida Él se va a glorificar y van a ver su gloria. Amén. Esa tribulación, esa enfermedad, esa circunstancia es para su gloria. Y cuando Él se glorifica, entonces déjeme decirte, en ti y de ti salió fragante aroma, incienso de olor fragante que alegra su corazón. Pero fue todo puesta tu mirada en Cristo, por la obra de Cristo en la cruz, por la ayuda, por la fortaleza de Dios sobre tu vida, que tú pudiste pasar esa circunstancia. Amén. Y cuando pasaste sin renegar, cuando Job pasó por todas sus circunstancias sin renegar, sin quejarse, sin blasfemar el nombre de Dios, Dios le dice a los tres amigos, mire, ustedes no han hablado lo recto de mí como lo ha hecho Job. A pesar de las circunstancias difíciles, él hablaba bien de Dios y glorificaba a Dios. Y Dios fue glorificado en ese momento. No fue glorificado por los amigos de Job, pero sí fue glorificado por Job a pesar de su aflicción, a pesar de su circunstancia. A pesar de que le decían, claro, es porque usted ha pecado, es porque usted, claro, Dios le dio la espalda, es que Dios lo tiene así, mijo, para que a ver si se arrepiente. Pero ahí fue glorificado el nombre de Dios. Así, versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Ojo, ninguno padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, o sea, por chismoso. ¿Sí? No padezca por eso, porque eso no trae gloria a Dios. Si a mí cogen y me pegan por ladrón, pues, ¿en eso se va a glorificar Dios? No. O por adúltero, no. O por mentiroso, tampoco. Pero si yo padezco por querer agradar a Dios, por querer honrarlo en mi vida, por serle obediente, eso sí glorifica a Dios. Y Dios hace que todo obre para bien. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifíquese
glorifique a Dios por ello, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Tremendo, ¿no? O sea, en cada circunstancia, Dios es como si Dios permitiera un proceso en que está sacando cosas a luz de mi vida. Esas circunstancias no solo son para apremiarte y para mostrar que tu fe es inamovible y que te sostienes como viendo al invisible, sino también para sacar cosas de nosotros. Porque un día el mundo va a ser juzgado. Y Pablo decía, me alegro por los roces que hay entre ustedes para que no sean juzgados juntamente con el mundo. Esas circunstancias, esas dificultades tienen como propósito sacar cosas de mi vida que yo no he querido sacar. Quizá falta de perdón, quizá resentimiento, quizá envidia, quizá celos, quizá una irascibilidad que empezó a una temprana edad por alguna circunstancia que me pasó y Dios no ha podido sanar todavía mi corazón de esa circunstancia. Y entonces a través de ese roce sacó eso a luz y eso salido a luz me llevó a buscar y el Señor me mostró y yo pude perdonar al que me hubiera lastimado en ese momento. Y ahí me hizo libre y Dios se pudo glorificar. Amén. Primera de Pedro, una hojita para acá. 2. Vivid como siervos de Dios, versículo 11. Vivid como siervos de Dios. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice Dios que nos mantengamos en integridad en medio de los gentiles, en medio de la gente que no conoce de Cristo, para que en todo lo que hablan de nosotros mal, ellos terminen tarde o temprano glorificando a Dios y dándole gracias por nuestras buenas obras. ¿Sí? En el mundo, mucha gente no quiere ser cristiana, pero cuando saben que tú eres cristiano, esperan muy buenas cosas de ti. Cuando a ti te dan vueltas de más y tú regresas esas vueltas de más que te dan, lo primero que te dicen es, ¿usted es cristiana? ¿Usted es cristiano? ¿Por qué será? Porque el del mundo no es bobo, ¿cierto? En el mundo el vivo vive del bobo y el bobo que se friegue, eso sí, ¿quién lo mandó a darme vueltas de más? Que ponga cuidado, que esté atento a lo que esté haciendo, ¿quién lo mandó? ¿Es así o no es así? Y uno con necesidad, uno puede decir, ay Señor, gloria a Dios, me acabas de bendecir con las vueltas de un billete de 100,000 y yo pagué con uno de 10. ¿Ah, sí? ¿Se dio cuenta? Devuelva. Regrese las vueltas de más. Porque el mundo al ver esas buenas obras va a dar gloria a Dios. Va a dar gloria a Dios. Y con esas buenas obras usted lo va a enmudecer, a callar. Y no va a poder seguir diciendo barbaridades acerca de usted. ¿Verdad? Sino que va a cambiar. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo los hago callar? Haciendo bien. Haciendo bien. Como hacía Jesús. Jesús no se ponía a pelear ni a discutir con ellos, sino que él hacía ¿qué? Bien. Vienen a arrestarlo. Pedro, corta la oreja. Y Jesús ahí mismo llega y, Pedro, guarda esa vaina. Y lo sana. Y todavía lo siguen arrestando. Siempre haciendo bien. En la cruz, después de todo lo que pasa y lo que padeció y los azotes, que la película que más se acerca a la realidad es la de Mel Gibson. ¿Cómo es que se llama? La Pasión. Es la que más se acerca a la realidad. Y sin embargo, en esa realidad cruda y tosuda, Jesús ahí en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben
lo que hacen. O sea, ¿qué hace? Un bien. Hace callar haciendo el bien hace callar la ignorancia de los insensatos. Al punto que cuando él falleció y todas las cosas que pasaron, muchos de los que estaban ahí decían, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los débiles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Entonces, esto merece aprobación. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Sí? Dice, qué gloria, o sea, qué alabanza, qué gloria, qué exaltación para su vida trae si usted es abofeteado por causa del pecado. ¿Estoy padeciendo por causa de Cristo o por causa del pecado? Por causa del pecado. ¿Sí? Yo recuerdo que Dios puso en mi corazón el guardarme. Y eso me valió burlas. Guardarme para la que iba a ser mi esposa. Y eso trajo burlas. Al punto que una vez una muchacha me dice, usted... Yo sí, pero no le voy a demostrar nada. Tranquila. Porque no tengo que demostrar nada. Yo solo necesito estar aprobado por Dios, así el mundo me desapruebe. ¿Sí? Así el mundo me desapruebe. Lo importante es que esté aprobado por Dios. ¿De qué me sirve que el mundo me apruebe y Dios me desapruebe? No me sirve de nada. No hay ningún provecho en eso. Eso va a traer pérdida a mi vida. ¿Sí? Entonces pregunta aquí, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando maldecía, ¿no qué? No respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué? No amenazaba, se parece a nosotros, ¿no? Usted no sabe con quién se metió. Usted se ha metido con el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mejor dicho, usted no sabe lo que le va a venir pierna arriba. Dice que él no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. ¿Qué está diciendo allí la palabra? Que todo ese padecimiento de Cristo trajo un beneficio a nuestra vida. Y ese fue el olor grato que subió delante de Dios. Él pudo haber hecho, los discípulos le dijeron, Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo? Sí, el Señor lo pudo haber hecho. Él le dijo a Moisés un día, déjame raer todo este pueblo y de ti levanto un nuevo pueblo. Pero él estaba probando el corazón de Moisés. Y le dijo a Moisés, no, ¿qué van a decir? Moisés era un hombre que le afanaba la reputación de Dios. Él le dice, ¿qué van a decir las demás pueblos y naciones? Que los sacaste y los tuviste que achicharrar. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir de ti? Que los pudiste sacar pero no los pudiste llevar al otro lado. ¿Qué van a decir de ti? A él le afanaba la reputación de Dios y a nosotros nos tiene que afanar la reputación de Dios. Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Él es poderoso.
y tornó todo para bien. Aún la obstinación de Israel, aún en el enaltecimiento de Israel lo tornó para bien. En que tan grande salvación nos ha llegado a ti y a mí por ese enaltecimiento, por esa obstinación. Pero con todo y eso, Dios volverá a visitar a Israel y derramará de su espíritu y los convertirá y escribirá la palabra en la tabla de sus corazones y nunca más se apartarán de ir en pos de él, ni a derecha ni a izquierda. Todo ese fue el aroma que subió delante del Padre. Fue el dolor del Hijo para traer bendición a nuestra vida, para traer vida, para traer perdón, para traer restauración de la relación con el Padre, para traer restitución de todo lo que un día, a causa de nuestros pecados, devoró de nosotros la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Todo ese padecimiento para que el Espíritu Santo fuera derramado sobre nosotros. Y ese fue ese aroma que subió delante del Padre y alegró su corazón. Y es el aroma que el Padre, nuestra alabanza y nuestra oración tiene que estar fundamentada sobre toda esa obra de Cristo. Así como esa harina era ofrecida y todo habla de Cristo, así nuestra ofrenda, nuestra alabanza tiene que estar sobre Él. Clamamos a Él, intercedemos en el nombre de Jesús. Cuando lo alabamos, cuando se ofrecía el incienso, era sobre el altar del incienso, y el altar del incienso, todo habla de Cristo, todo el altar. Y no solo el incienso, sino el mismo altar habla de Cristo. Y así tú y yo, todo lo que hacemos debe hablar de Cristo y ser envuelto en Cristo. Esa harina era rodeada de Cristo. Cuando veamos el último, el incienso puro, es algo especial. Pero así nuestra vida tiene que estar rodeada de Cristo. Y la palabra nos dice que nos vistamos ¿de qué? De Cristo, del varón perfecto, que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo, el cual es conforme a Cristo, que nos vistamos de amor entrañable, que nos vistamos del vínculo perfecto que es el amor. Y vestirse de amor es vestirse de Él, porque Él es amor. Y no solo eso, sino que además su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Claro, podríamos salir a pelear nuestra dignidad, nuestra reputación, a que se reivindiquen nuestros derechos. Pero si yo dejo así por causa de Cristo, entonces Él va a ser glorificado. Y tarde o temprano, a causa de mis buenas obras, son mis buenas obras lo que tiene que salir. Porque en mi ira no obra la justicia de Dios, dice la palabra. Que le encomiende la causa al que juzga con justicia. Eso hacía Cristo y fue exaltado. Tarde o temprano Dios te levantará y te pondrá en alto, porque es una de las promesas de Abraham que te alcanzaron a ti. Te enalteceré, te enalteceré, no solo te engrandeceré, te enalteceré, te engrandeceré, haré de ti una gran nación, haré de ti una gran nación, te multiplicaré, te bendeciré, en ti serán benditas, serás tanta bendición. O sea, traeré sobre ti tanta bendición y alcanzarás esa bendición a tantos, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios me trae la imagen de esa harina que alrededor empezaba a esparcirse aceite de ella. No solo estaba impregnada, empapada de aceite, estaba compactada y hecha de una sola masa, sino que esa masa empezaba a regarse bendición alrededor de ella. Y así Dios quiere que la bendición nos llene tanto, pero que la bendición empiece a esparcirse de nosotros hacia otros alrededor nuestro. Porque Él también, al igual que a nosotros, quiere bendecir las familias de la tierra a través nuestro. Somos la luz del mundo, somos la sal que sale a la tierra. Amén. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese es el ¿qué? El estacte. El estacte. Y de nosotros también debe salir aroma de estacte. Que llevemos en nosotros las huellas de Cristo, pero por amor, no por resignación. Es que es el jefe y no le puedo decir nada. Es que es la palanca que tengo para que mi hijo entre en la universidad y entonces me quedo. Eso es por resignación. Otra cosa es que tú te calles porque Dios defiende tu causa.
Amén. Uña aromática, en hebreo, shehelet. Se trata del opérculo, o es como una especie de puertica, algo que se cerraba, de la concha de un molusco. Y ese molusco era llamado el estrombo. Este opérculo es parecido a una uña y despide perfume al ser quemado. Esa conchita de ese molusco, cuando se saca, es quemado, y es quemado, desprende un olor fragante. Y eso también habla de Cristo. Esta especie de almeja solo se encuentra en el fondo del mar. Y esto nos habla de aquel que tuvo que exclamar por el Espíritu profético lo siguiente. Salmo 69, 1 y 2. Salmo 69, versículos 1 y 2. Mire lo que el salmista exclamaba proféticamente, que nos describe a Jesús. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Salmo 42, 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Y en el versículo 7 retomemos. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Alguna vez han estado en el mar y se han puesto que para la olita, a la ola, ahí viene una ola, y llega y lo coge a uno y le pega? Qué zarandeada tan tremenda. ¿Sí? Y sale uno de allá con sed, porque se ha tragado medio océano. Y claro, está todo salado por dentro. Así dice que el Señor Jesús experimentó eso. Y por eso esa uña aromática habla de la persona de Jesús. Pero el cuadro más rico lo encontramos en Jonás. Jonás 2. Jonás capítulo 2. Versículo 4 y 5. ¿Ya lo tenemos? Dice, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Tremendo, ¿no? Jesús mismo, cuando le pidieron señal, dijo, no hay otra señal, no le será dada ninguna otra señal, sino la señal de ¿qué? Del profeta Jonás, la señal de Jonás. Como Jonás estuvo 3 días, así el Hijo del Hombre estará, y al tercer día será levantado. Es la señal. Y esa uña, esa pequeña uña, nos revela a Cristo. Y nos revela su amor por nosotros, todo lo que padeció, hasta dónde tuvo que descender, a las profundidades. Llevó cautiva la cautividad, despojó a los principados y a las potestades de todo el acta de decreto que había contra ti y contra mí, y la anuló, y la clavó en la cruz, y allí declaró que el precio del pecado había sido pagado. Dios podía considerar en el seno de los abismos a aquel que era su compañero, el hijo de su amor, el gozo y las delicias de su corazón desde toda eternidad, y un perfume de suave olor
subía hacia él. Cuando el Padre veía al Hijo en todo eso, ese perfume, el perfume del amor, la fragancia del perfume del amor, subía delante de él y alegraba su corazón. Y el corazón del Padre latía de gozo. Jesús también tuvo gozo en su aflicción. ¿Y sabe cuál fue el gozo de la aflicción de Cristo? Cuando nos vio a ti y a mí poniendo nuestros ojos en Él para salvación. Y cuando nos ve no devolviendo mal por mal, sino pagando bien por mal, sube un olor fragante que dice: somos tus hijos, hemos creído en ti. El amor tuyo está en nuestros corazones y ha florecido y está produciendo fruto de paz, fruto de vida, fruto para ti, que alaba tu nombre, que glorifica tu nombre, que exalta tu nombre, que enaltece tu nombre. Amén. El gálbano. Ya hemos visto que el estacte, hemos visto la uña aromática y ahora vamos a ver el gálbano. En hebreo, yelbenach, graso. La resina de una planta oriental que se obtiene haciendo nuevamente incisiones en el tallo a unos pocos centímetros del suelo. Cuando se quema sola, esta resina tiene algo extraño, que ella no produce olor bueno. Tremendo, ¿no? ¿Y eso me habla de Cristo, pastor? Sí. Y notemos, cuando se quema sola, produce un olor desagradable, repugnante, pero en combinación con otras sustancias aromáticas, incrementa la fragancia de esas otras sustancias. O sea, las potencializa. Potencializa la fragancia que esas otras especies pueden dar. O sea que potencializaba al exalte, al estacte, a la uña aromática y al incienso puro. Y los hacía que producieran mucho más olor. Y déjeme decirle, nosotros somos fragante aroma, pero solo Cristo nos puede potencializar. Amén. Solo Cristo nos puede potencializar al punto que ese olor, ese pequeño aroma de Cristo que somos, se incremente en abundancia y pueda llenar no solo la tierra, sino el trono del Padre. Amén. Que esas pequeñas obras en las que se manifiesta su amor sean potencializados, esos pequeños aromas sean potencializados y suban agradable delante del Señor. Amén. ¿Por qué al Señor le retenían las melodías y esas cosas? Porque Él no veía esas obras que lo manifestaban a Él. Sí cantaban bonito, pero no veían esas buenas obras de respeto, de amor los unos por los otros, de ayuda, que subieran delante de Él y le dijeran: te amamos, es por ti, es para ti, es para tu gloria, no es para la mía. Por eso el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es envidioso ni jactancioso, porque siempre está pensando en el otro. Amén. De la misma manera, Cristo es olor de muerte para muerte. Es decir, que el nombre de Jesús es como un olor desagradable para el incrédulo, el cual no quiere que se le hable de él, pero es un olor de vida para los creyentes. Veamos 2 Corintios 2, 14 a 15. Cuando tú perdonas, aunque la persona a la que perdonas no se lo merece, ese perdón está subiendo como un olor fragante. Y Cristo mismo potencializa ese aroma para que suba. No se queda ahí simplemente en perdoné y nada más. Capítulo 2, versículo 14 en adelante dice: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta. ¿Por medio de quién? De nosotros manifiesta. Ese gálbano manifiesta
el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Para Dios nosotros somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Tanto en unos como en otros somos olor grato de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús murió por toda la humanidad. El sacrificio fue por todos, por el que cree y por el que no cree, por el que le recibe y por el que no le recibe. La condenación es haberlo rechazado a Él. Ni siquiera la condenación va a ser por el pecado. Juan 3:17. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el mundo aborreció la luz y no vinieron a la luz porque sus obras eran malas. Antes aborrecieron la luz, rechazaron la luz. Así que Cristo dice que es grato olor a los que se salvan y a los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte. ¿A quiénes? A los que se pierden. Olor de muerte para muerte. Y a aquellos, ¿a quiénes? A los que se salvan, a los que han creído en Él, a los que le han recibido, a los que no le han rechazado, a ellos es olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Solo Cristo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hablamos en Cristo. ¿Hablamos en qué? En Cristo. Por un momento, cierre sus ojos y permita que el Espíritu Santo le revele estas cosas a su corazón. Y vamos a dejar el incienso para la siguiente. Pero dígale al Señor: yo soy grato olor tuyo y yo quiero que tú potencialices ese olor grato. El incienso puro, hay incienso puro hembra, incienso puro macho. El hembra siempre hay que hacerle incisiones, pero al macho bota el olor solo bota el aroma, solo bota el Y me recordaba eso a cuando Dios le dijo a Moisés: golpea la roca y ella te dará agua. Y después le dijo: háblale a la roca y te botará de suyo el agua. Y Dios quiere ser ese incienso para ti, que brota para ti, del cual tú estás rodeada tu vida, del cual está rodeada tu ofrenda, del cual está rodeada todo tu ser. Y no solo rodeado, sino lleno, porque tú eres una ofrenda para Él. Cada cosa que haces o dices, cada canción, si a pesar de las afrentas, de las dificultades, de las circunstancias difíciles, las cosas que entiendes y las que no entiendes, levanta tus manos y le adoras, Él desciende a ese lugar y Él consume la ofrenda. Porque Él no ha rechazado nunca una ofrenda que se hace del corazón, con gratitud. Y la ofrenda siempre era un sacrificio. Y la ofrenda siempre es algo que cuesta. Y tú y yo somos fruto de Cristo, de la ofrenda que Él hizo. Y estamos llamados a hacer olor fragante que alegra el corazón del Padre. Pero no solo cuando le cantamos, sino cuando en medio de las circunstancias, en medio de las ofensas, en medio de las cosas, nosotros le decimos: Señor, por amor de tu nombre, callo. Por amor de tu nombre, llevo la milla extra. Por amor de tu nombre, pongo la otra mejilla. Por amor de tu nombre, no devuelvo bien por mal. Por amor de tu nombre, aunque no merezca el perdón, yo le perdono, Señor. Por amor de tu nombre, tan solo por amor de tu nombre. Decirle: Señor, te amo. Y no por lo que Él nos pueda dar, porque Él ya te dio todo. No le alabamos para que Él nos dé. Él ya nos dio vida abundante, nos dio perdón de pecados, nos sanó por sus llagas, como acabamos de ver. Ya hizo para ti y para mí una obra. Solo tenemos que vivirla. Solo tenemos que recibirla por fe y vivirla por fe, y querer ser un incienso para Él, un olor fragante.
Si estamos llamados a hacer olor fragante, y Dios a través de ti y de mí manifiesta el olor de su presencia. Cuando nosotros éramos chicos y vivíamos en esa pieza de Guadua y la humedad era tremenda, el orín de los gatos, de los ratones, y sin embargo cuando la gente entraba a ese lugar decía: doña Nena, qué ambientador usa, qué fragancia tan deliciosa. Y esa es la fragancia de su presencia, que no solo quiere estar en un lugar, sino que quiere ser llevada a todo lugar por medio de ti. Que donde estés haya olor fragante de su presencia. Dios puede manifestar el olor de su presencia a través tuyo. Habrá el que cree y le recibe, y entonces para ese serás olor de vida. Pero si hay el que no cree y no recibe, para ese serás olor de muerte. Pero eres olor grato de Cristo. A través de ti Él manifiesta el olor grato de su presencia, y ese olor sube delante del Padre. Solo mira su obra. Por un momento deja que el Espíritu Santo te lleve a esa cruz y puedas ver a Jesús allí, sus heridas. Tomás las vio y su herida sigue abierta, y Pedro declaró: por su herida hemos sido sanados. Y nos dice que el mismo sentir que hubo en Cristo, que Él no escatimó su posición para darse por nosotros. Así nosotros estamos llamados también a despojarnos por otros, a humillarnos por otros, para que Cristo sea exaltado y glorificado, así como Jesús buscaba que el Padre fuera glorificado y exaltado en su vida, y lo fue. Así tú y yo estamos llamados a manifestarlo. Espíritu Santo, tú estás aquí y sabes que todo esto es verdad, y que los padecimientos de Cristo fueron verdad, y que estos elementos del incienso solo son un tipo de aquel antitipo que se manifestó en la cruz del Calvario, de aquel que descendió del cielo y se humilló hasta lo sumo y dio su vida por nosotros. Ayúdanos, Señor, y alumbra hoy los ojos de nuestro entendimiento, de tal manera que en todo podamos exaltar a Cristo, en la alabanza, en la oración, en nuestras actitudes, en nuestras acciones y reacciones, y saber, Señor, que aunque nos parezca que las cosas no van bien, tú te glorificas. Y si tú te glorificas, tú haces que todo obre para bien, Señor. Y lo que parece torcido finalmente tendrá un camino derecho, Señor. Y lo que parece que se está quemando, tú tarde o temprano le das la vuelta y tornas todo para bien, Señor, porque te estás glorificando. Y si tú te glorificas, hay bendición, Señor, hay provisión, hay sanidad, hay abundancia. Cristo padeció, pero en cada padecimiento tú te glorificaste. Y esa gloria con que fuiste glorificado trajo bendición a nosotros: sanidad, libertad, salvación, vida eterna. Trajo la presencia de tu Santo Espíritu a nuestra vida. Trajo una nueva naturaleza. Hizo que las bendiciones de Abraham, tu siervo, nos alcanzaran. Ha hecho que ahora seamos para ti reyes y sacerdotes, y que tengamos entrada a tu íntima recámara. Que no haya nada que nos separe de ti. Todo eso trajo, Señor, toda esa aflicción de Cristo. Y así, Señor, la circunstancia difícil por la que pasemos también traerá bendición. Tú dijiste: Lázaro, esa enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Y fue tanto para la gloria que la vida de Lázaro cambió, la vida de sus hermanas cambió, pero la vida de los amigos de Lázaro cambió también, Señor. Muchos vinieron al conocimiento de ti y pudieron glorificar tu nombre y darte honor y gloria. Y queremos que también sea así con nosotros, Señor. Delante de ti estamos. Muchas gracias, Señor. Allí levanta tus manos y dile: Señor, gracias. Gracias de tu corazón. Habla con Él y dale gracias. No hay una canción que manifieste toda la obra de Cristo.
Pero dale gracias de tu corazón. Dale gracias por su llaga, porque por ella has sido sanado. Aunque sientas dolor, aunque te parezca que no, dile: Señor, gracias, por tu llaga he sido sanado. A causa tuya ninguna plaga toca mi morada, porque he vuelto al pastor y obispo de mi alma. Estoy bajo tus alas, Señor. Y así como levantaste a Cristo en victoria, en esa obra, en esa victoria de Cristo, yo soy levantado en victoria y soy más que vencedor, Señor. Y aunque caigan 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, a mí no llega para alguno, ni plaga toca mi morada, Señor. Gracias. Toda mi casa está en ti. Con esa obra en la cruz me redimiste a mí, redimiste mi casa, mis hijos, mis nietos, bisnietos, tataranietos. Tú redimiste toda mi casa y redimiste mis bienes, Señor. Te doy gracias, te alabo, te bendigo, te exalto, Señor. Soy libre, verdaderamente libre, porque tú, Hijo de Dios, viniste y me hiciste libre en esa obra en la cruz. Y todo eso fue olor fragante al Padre. Alegró su corazón verme libre por tu obra, verme sano por tus llagas, verme bendecido al hacerte tu maldito, verme enriquecido al hacerte pobre por mí, Señor. Gracias, 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 Jesús. Puedes darle gracias y toma todo lo que Él obtuvo por ti en la cruz y dale gracias y alábale y exáltale, porque es verdad, es verdadero, es verdadero. Aún la historia habla de Cristo, las religiones hablan de Cristo. Dile: gracias, ya no tengo una religión, hoy tengo una relación contigo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en el cual soy acepto delante de ti y tengo entrada por tu sangre, por su sangre, a tu íntima recámara, Padre. Y déjale: gracias, Señor, hoy tengo una relación, no tengo una religión, tengo un Dios vivo que obra, que sana, que salva y da poder, un Dios vivo que me bautiza con fuego y con el Espíritu Santo, aleluya, un Dios que se revela a mi corazón día tras día, que me levanta en victoria, que levanta mis brazos cuando están caídos y afirma mis rodillas cuando están endebles, que me habla para infundirme aliento y muchas veces me ha dicho: no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo, yo voy delante de ti y te doy descanso. Un Dios personal que va conmigo por donde voy, porque ahora somos padre e hijo, somos amigos. Él me habla y yo le hablo. Él me escucha y yo le escucho. Me enseña sus caminos, se revela mi vida, porque no es una religión, es un Dios con el que ahora verdadero y real, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, con el cual ahora tengo una relación, del cual yo reconozco su soberanía, su autoridad. Lo reconozco como cabeza en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y cabeza sobre mi vida, sobre mi casa y sobre todo lo que me ha dado, al cual sujeto mi vida, mi casa y todos los bienes que me has dado, todo lo sujeto a ti, porque reconozco tu soberanía, Señor. Muchas gracias, Señor. No tenías que hacerlo, no tenías que amarme tanto. Gracias por amarme. Gracias por dar tu Hijo. Gracias, Jesús, por haberte hecho obediente de esa manera. Amarme tanto, Señor, para darte por mí. Muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias por obtener la victoria para mí en todas las áreas de mi vida. Por eso en ti ahora soy más que vencedor. Lo puedo entender, Señor. Soy más que vencedor en todas estas cosas, en todas las circunstancias. Ahora en ti soy más que vencedor, Señor, y soy llevado de triunfo en triunfo por ti, Señor. Y por ti, en medio de las circunstancias, tú pues te potencializas ese aroma, Señor. Esa fragancia que sale de mí alegra el corazón del Padre. Gracias, Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor. Dígale allí en su corazón: te amo, Señor. Gracias. Te amo. Te amo. Sigue prendiendo mi corazón a ti. Sigue cautivando mi corazón a ti. Sigue enamorándome de ti. Sigue revelándote a mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén.